Iniciamos. Ahora sí. Ahora. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes. A nombre del vicerrector, el doctor Aldo Panfichi, del director de la Dirección de Fomento de la Investigación, el doctor Carlos Silva, y de la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica de la Pontificia Universidad Católica, les damos una cordial bienvenida a esta sala. El evento que hoy nos congrega ha sido titulado Mesa Redonda, Retos en la implementación de políticas institucionales sobre ética de la investigación en las instituciones de educación superior, cuyo propósito es compartir algunas experiencias en la implementación de estas políticas en algunas de nuestras universidades del país. El panel de hoy lo integran el magíster Fulton Rivera, la doctora Cintia Hurtado, el doctor Percy Maita y la doctora Águeda Muñoz. Fulton Rivera es tecnólogo médico, investigador, docente universitario y consultor en temas éticos y regulatorios de la investigación en salud. Él es magíster en microbiología, investigación en epidemiología y candidato a doctor en investigación en epidemiología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente tenemos el agrado de que él sea el jefe de la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica de nuestra universidad. Cintia Hurtado es directora universitaria de Asuntos Regulatorios de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es médico internista y magíster en control de enfermedades infecciosas y tropicales. Ha sido evaluadora e inspectora de ensayos clínicos en el Instituto Nacional de Salud y cuenta con amplia experiencia en regulación de los proyectos, así como de la promoción de la ética y la conducta responsable en la investigación. Percy Maita es médico, investigador RENACIT, ¿no? Distinguido por el CONCITEC, es director de investigación de la Universidad Científica del Sur, miembro del Comité Técnico de ESCIELO, Perú, editor de revistas científicas y columnista del diario La República en temas de ciencia, salud y educación superior. Finalmente, Águeda Muñoz es investigadora en el campo de la bioética, integridad científica y salud pública. Ella es doctora en medicina y magíster en salud pública. Además de tener la condición de investigadora y profesora universitaria en la Escuela de Medicina Humana, ella es presidenta del Comité de Ética y Investigación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Como ven, tenemos un panel muy especializado en el campo de la gestión de la ética y la investigación. ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? De la siguiente manera. Para empezar, el magíster Fulton Rivera hará una introducción sobre el marco de la ética de la investigación.
y seguidamente cada uno de los invitados nos compartirá la experiencia en cómo vienen gestionando, en cómo se vienen implementando estas políticas y los retos que ellos han tenido que ir asumiendo, liderando este tema en cada una de sus instituciones. Sin más preámbulo, le doy la palabra al magíster Fulton Rivera. El bloque de preguntas será al final, pero pueden ir colocando a través del chat, ¿no?, durante cada presentación y iremos recogiendo sus preguntas e inquietudes. Le doy la palabra al magíster Fulton Rivera. Muchas gracias, Richard. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver, Fulton? Sí se ve. Ya, excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Richard, por la presentación. Muchas gracias a todos los profesionales invitados y a los que en esta oportunidad nos están escuchando a través de esta sesión vía Zoom o también a través del Facebook, ¿sí? Muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a empezar esta sesión y me tocó a mí presentar el marco ético o el marco regulatorio internacional y nacional de la ética de la investigación para comprender cuáles serían las oportunidades de una implementación de políticas sobre la ética de la investigación. Lo primero que tenemos que mencionar es cuál es el aspecto o el aspecto regulatorio de la ética de la investigación en el plano internacional. Es importante resaltar que la ética de la investigación es el resultado de un proceso que comenzó hace muchos años con las inquietudes planteadas acerca de las investigaciones que se realizaban con seres humanos, ¿no? Principalmente investigación de tipo experimental en un carácter de investigación biomédica. Como consecuencia de estas investigaciones, o de estos escándalos que ocurrieron hace muchos años, tenemos un grupo de normas, pautas y regulaciones que buscaron y buscan, continúan, buscando garantizar el respeto por las personas que participan en las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en pantalla tienen ustedes algunas de esas pautas y normas. Consecuencia, después de los experimentos nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenemos como resultado el Código de Nuremberg, el cual es uno de los primeros documentos regulatorios en el cual se recoge una serie de principios que buscan regir principalmente la experimentación con seres humanos. Posteriormente, la ONU declara o propone la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, y en ese mismo año también tenemos la Declaración de Ginebra, ¿no?, quien incluso nos permite esta actualización al juramento hipocrático. Posteriormente también, si bien ya teníamos un marco regulatorio que buscaba de manera conjunta poner esos principios de la ética para el desarrollo de las investigaciones, tenemos tal vez uno de los documentos o de esos reglamentos más conocidos o más famoso, la Declaración de Helsinki, la cual principalmente busca o recoge lo ya establecido en el Código de Nuremberg, también en el Código, en la Declaración de Ginebra, y busca de alguna forma, de manera más práctica, representar la utilización de estos aspectos en los protocolos de investigación. Adicionalmente, la Declaración de Helsinki también nos permite definir de mejor manera el respeto, la autonomía, la autodeterminación del individuo, y además propone el uso de algunas herramientas que ya se venían mencionando, como el uso del consentimiento informado en investigación, además de la necesidad de tener una evaluación ética de los proyectos de investigación que se realizaban principalmente con seres humanos. Si bien vemos que ya existía un marco ético internacional, los escándalos igual continuaron avanzando, ¿no? Un ejemplo de ello es este escándalo de Tuskegee, esta investigación realizada por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, junto con la Universidad de Tuskegee, entre 1942 y 1972, un estudio de la historia natural de sífilis, la cual después de la filtración y publicación y en todos los medios, ¿no?, y esto se dio a conocer no solo a los Estados Unidos y al mundo, y de la conformación de esta Comisión de Protección de Seres Humanos del gobierno de los Estados Unidos, tenemos un documento también muy valioso, conocido como el informe o el reporte de Belmont, en el año 78, el cual en la parte B
nos deja unos 3 principios bioéticos fundamentales que estoy seguro que todos ustedes que están relacionados a la investigación científica los conocen, ¿no? Haciendo énfasis al respeto a las personas, a la autonomía que tiene cada persona en los distintos niveles, a la beneficencia, el procurar hacer el bien y no hacer el daño o buscar minimizarlos, y al principio de justicia. Hemos visto por este lado que existía o existe este marco ético internacional, ¿no? Y veamos qué es lo que pasa a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es la ética de la investigación en el plano nacional? En el caso del Perú específicamente, tenemos la Ley General de Salud, la Ley 26842, el cual en el artículo 28 dice de manera literal: la investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación especial sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados. Como podemos ver, en este artículo en particular hace mención solo a la investigación de tipo experimental, lo que conocemos a nivel local como ensayos clínicos. Posteriormente también tenemos el reglamento de ensayos clínicos, el cual en la última actualización, la del año 2017, tienen ustedes en pantalla la imagen de la publicación en el Diario El Peruano. El artículo 3 nos hace mención sobre el alcance. El alcance de este reglamento hacia las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen o estén vinculadas con los ensayos clínicos en seres humanos en el territorio nacional. O sea, seguimos a nivel de experimentación con seres humanos. Y este reglamento tiene la finalidad de proteger los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos de investigación que participen en los ensayos clínicos. Posteriormente, entre el año 2018 y 2019, se elaboró y se presentó a consulta pública un documento de lineamientos sobre la ética de la investigación, ahora hablando de la investigación general, en el campo de la salud con seres humanos, ¿sí? Ese documento finalmente fue aprobado y fue publicado en abril del año 2020 con el título de Consideraciones éticas para la investigación en salud con seres humanos. Este documento, ahora más bien, teniendo un alcance para personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, también nacionales y extranjeras, que realicen o estén vinculadas a la investigación en salud con seres humanos en el Perú. Como podemos ver entonces, a nivel local tenemos un marco normativo interesante, pero que propone o busca regular solo la investigación en salud en las distintas formas, ¿no? Sin embargo, hemos visto que estos esfuerzos internacionales y locales que tienen los distintos países, ¿no? Particularmente en países en bajos ingresos, todavía siguen siendo en estos países prácticas usuales el desarrollo de investigaciones sin el aval ni el seguimiento de un comité de ética en investigación ni el consentimiento informado. Acá les tengo esta pequeña frase que es de un libro publicado por los autores que ustedes tienen en pantalla. Esto fue publicado en el libro Estudios de Casos sobre Ética de la Investigación Internacional de Salud, una publicación de la OMS. Y tenemos que comprender entonces que, además de estos marcos regulatorios internacionales y cómo estos son interpretados o manejados a nivel local, debemos entender de alguna forma qué es lo que pasa o podría pasar en cada una de nuestras instituciones. De esa manera tenemos que reconocer que en el sistema de la investigación científica tenemos varios actores involucrados. Por ejemplo, las autoridades, las cuales que si nosotros queremos desarrollar o implementar una política institucional, debemos tener el compromiso de ellos para que esto se pueda establecer y respetar, ¿no? También tenemos el papel de los investigadores, los cuales deben estar comprometidos con el desarrollo de investigaciones éticas, también de los comités de ética de la investigación que buscan a través de las evaluaciones asegurar y proteger a las personas que participen en los estudios, pero sin descuidar también que el eje fundamental del desarrollo de las investigaciones son los sujetos participantes y que también tenemos un marco regulatorio local, el cual también tiene que respetarse. En un primer acercamiento para una implementación sobre políticas, sobre ética de la investigación, debemos considerar principalmente la interacción de estos actores involucrados, las autoridades, los investigadores y los comités de ética de la investigación. Es importante también mencionar que una política institucional sobre ética de la investigación busca principalmente implementar una serie de estrategias para que las instituciones que realicen actividades en ciencia, tecnología e innovación busquen fomentar y fortalecer una cultura que promueva la reflexión ética en los proyectos de investigación.
Para conseguir eso, estas políticas de investigación deben incluir un alcance que considere la realidad de cada una de las instituciones, que haga partícipe a los distintos actores en cada una de las instituciones, pero que también defina lineamientos claros a partir del marco regulatorio internacional y nacional, pero también reconociendo la diversidad de los proyectos de investigación que se realizan en las instituciones. Bueno, en este proceso de implementación de políticas sobre ética de la investigación existen muchos desafíos y retos, ¿no? En primer lugar, tenemos que considerar, como lo he mencionado, a todos los actores y el desarrollo de la cultura sobre la ética de la investigación que tiene que darse a nivel institucional. Algunos desafíos que también tenemos es la falta de inclusión de algunos parámetros mínimos que deben establecerse en estas políticas. Si bien ya tenemos recomendaciones internacionales y experiencias, podríamos utilizarlas para incorporarlas y ajustarlas en nuestro marco regulatorio a nivel institucional. Otro desafío, y sé que los que están relacionados a la ética de la investigación o son miembros de los comités de ética lo deben conocer cercanamente, es que los comités de ética de la investigación son vistos como instancias que frenan la investigación, ¿no? Y esto principalmente por un problema en la comunicación que puede existir a nivel de las instituciones, en el cual se debe reconocer el papel principal que tienen los comités de ética, el cual buscan asegurar y proteger a las personas que participan en los proyectos de investigación. Nos vamos también como desafío hacia el lado contrario, ¿no? Si bien en el caso anterior veamos que tal vez no todos los parámetros habían sido incluidos, tal vez la ausencia de lineamientos que orienten a los actores de este sistema de investigación también puede ser un desafío, principalmente para las instituciones que no tienen un marco regulatorio. Otro desafío importante también es la diversidad en las funciones, composición, procedimientos y alcances. Por ejemplo, el tener comisiones o tal vez grupos o personas con las cuales tengan funciones o responsabilidades que se puedan repetir en la institución, ¿no? De la cual, por ejemplo, no daríamos la importancia a los procedimientos que podrían tener los comités de ética de la investigación, ¿no? Siempre y cuando esto se superponga. También otro desafío importante es la diversidad de las disciplinas que realizan las investigaciones con seres humanos y las metodologías utilizadas. Si bien la ética de la investigación nace en los escándalos de la investigación clínica, estas logran migrar, estos principios de la ética de la investigación logran migrar hacia otras disciplinas, pero vemos los retos, ¿no? Los retos principalmente conceptuales y metodológicos que proponen cada una de estas investigaciones. Entonces, un desafío y un reto que tenemos en las instituciones es que este marco regulatorio, que se junten en unas políticas institucionales, reconozcan también esa diversidad. Y finalmente, tenemos que reconocer que una política de la ética de la investigación no soluciona el problema de fondo, pero sí nos permitiría tener un marco institucional donde podamos desarrollar una cultura de protección. Finalmente, quiero terminar mencionándoles que este trabajo es de manera conjunta. Se tiene que considerar a los diversos actores del sistema de la investigación y la diversidad de las investigaciones que realizan, para de esta manera poder construir una cultura en las instituciones que valore y promueva los principios de la ética en las investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fulton. Seguidamente, entonces, escucharemos a la doctora Cintia Hurtado, ¿no? A quien le damos la palabra. También aprovecho para recordarles que a través del chat pueden ir colocando, ¿no?, sus preguntas e inquietudes para hacia el final de todo este bloque poder hacer una ronda de respuestas. Le doy la palabra entonces a Cintia con su presentación. Ya, creo que ya se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Sí, tal? sí, se ve bien. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy día les voy a presentar los retos en la implementación de las políticas sobre ética de la investigación en la Universidad Cayetano Heredia. Yo soy directora de Asuntos Regulatorios del Vicerrectorado de Investigación de la UPCH. Primero mencionar que los comentarios de esta presentación son personales y corresponden a mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión de la universidad. Algunos datos generales sobre el Comité Institucional de Ética e Investigación de Cayetano. Ellos tienen un registro internacional
que está registrado en la Oficina de Protección de Investigación con Humanos. Tiene una vigencia hasta el 2025 y tiene un código de garantía federal. Este registro internacional es bien relevante cuando uno necesita ejercer fondos del NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, porque este código de garantía federal transmite un compromiso institucional de cumplir con la regulación internacional, en este caso específico de la regulación federal de los Estados Unidos. Además de eso, con el objetivo de proteger los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes, el Comité de Ética en el año 2018 fue inspeccionado y acreditado por el Instituto Nacional de Salud y tiene esta acreditación, tiene una vigencia indefinida. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud regularmente realiza supervisiones para verificar el cumplimiento en base a los cuales se les brindó la acreditación. Las políticas institucionales más importantes que tiene el Comité Institucional de Ética e Investigación son el entrenamiento obligatorio en capacitación básica en ética e investigación para toda la comunidad herediana, estudiantes, profesores, investigadores, a partir de enero del 2014. Luego tiene el desarrollo del reglamento y manual de procedimientos del Comité de Ética. Si bien el Comité de Ética de Cayetano inició sus funciones en el año 1992, el reglamento y el manual de procedimientos han seguido una serie de actualizaciones. La última, la más reciente, es de hace una semana, que ha tenido aprobación por el Consejo Universitario. Previamente, la versión anterior data del año 2018. También contamos con un comité institucional de ética en animales para supervisar todos los que son los aspectos éticos de los proyectos y las actividades de docencia que involucran el uso de animales. Con esto se garantiza que se cumpla con la normativa nacional e internacional, se vigila porque el uso de animales en investigación sea reducido, se minimice el estrés de los animales y se trate en lo posible de reemplazar el uso de animales en investigación, las 3R. Cuenta con un registro internacional y tiene su propio reglamento y manual. Las políticas institucionales en la universidad han venido actualizándose según los cambios de las políticas nacionales. En el año 2011, con la Ley de Protección de Datos y el reglamento de esta ley que salió en el año 2013, eso generaron que también se actualicen el manejo de datos de los proyectos de investigación en la universidad. Entonces, han ido a la par. Hay un cambio en la política nacional, una actualización, y esto genera también que la regulación y las políticas se actualicen y cambien. De la misma manera, en el caso específico de ensayos clínicos, como recordamos en el año 2015, separaron todos los ensayos clínicos en población pediátrica, por ser una población vulnerable por ciertos problemas que hubieron en esa época. Eso generó que se actualizara el reglamento de ensayos clínicos, que finalmente salió en el 2017, y eso también generó que se incluyeran algunas salvaguardias adicionales para la protección de estas personas, tanto de los niños como las poblaciones indígenas y pueblos originarios. También el consentimiento informado, el manejo, la toma del proceso de consentimiento informado en sí ha variado ahora último a raíz de la pandemia. Antes, el proceso de consentimiento informado se llevaba a cabo entre investigadores y los participantes de una manera dinámica, generalmente en un consultorio, y se desarrollaba todo este proceso de explicación de riesgos, beneficios y de otros aspectos relevantes. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el mismo Instituto Nacional de Salud, que es la entidad reguladora de ensayos clínicos, experimentos en humanos específicamente, generó algunos cambios para que pudieran darse no de una manera presencial, sino de una manera virtual. El último reglamento y manual de procedimientos que se ha actualizado en la universidad ha respondido a esta situación de emergencia que se ha vivido, en la cual se han desarrollado diferentes normativas, como el Decreto Supremo
que establece las medidas para asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos clínicos, los procedimientos para la revisión ética de ensayos clínicos en COVID, y también el documento técnico de las consideraciones éticas para la investigación en salud de seres humanos. Esto ha llevado a cabo a que se especifiquen aún mejor las funciones y los procedimientos que tiene un comité de ética, la administración general, la organización del comité. En este punto, específicamente dado que la Dirección de Asuntos Regulatorios de Investigación de la universidad se creó en diciembre del año pasado y ha empezado recién a ejecutar sus funciones como dirección en mayo, se ha tenido que actualizar toda la documentación del Comité de Ética, ya que dentro de la dirección está la Oficina de Regulación y Valoración de la Ética y la Investigación, ORVI, que es la que se encarga de administrar los comités. Entonces, al generarse la nueva dirección, han tenido que actualizarse muchos de sus procedimientos y eso implica uno de los mayores retos que voy a comentar más adelante. Entonces, la normativa se ha actualizado en los puntos de consentimiento informado, asentimiento informado, para que lleve una concordancia con la regulación nacional. Asimismo, el proceso de revisión de la investigación también se ha actualizado. Hay retos con las autoridades, hay retos también con los investigadores y con los estudiantes. Primero, empezar diciendo que el Comité de Ética es una instancia sin fines de lucro. Está conformado por todo un equipo multidisciplinario, con diferentes competencias, ¿no? Que tienen una independencia en sus decisiones, pero es la institución la que debe brindarle los recursos económicos, humanos, logísticos, de infraestructura, entre otros. Y acá recalco lo de brindar los recursos humanos. Entonces, nosotros desde la dirección hacemos las diferentes solicitudes a los decanos, a los directores de centros de investigación, de institutos de investigación, para que se propongan nuevos miembros, para que conformen el comité de ética. Si bien la regulación nos dice que como mínimo son 5 miembros en el comité para que conformen, ¿no? Un comité de ética, generalmente necesitamos alrededor de 12 miembros para poder darle respuesta pronta a los ensayos clínicos, a los estudios observacionales, a los proyectos y tesis que se presentan en la universidad. Entonces, actualmente tenemos 8 miembros y eso hace que a veces los tiempos se dilaten, los tiempos de revisión. Esto genera un bajo número de miembros. Y cuando hemos tenido las diferentes conversaciones, muchas veces este número bajo responde, o que no haya propuestas, responde a que las personas con las competencias específicas no cuentan con un tiempo suficiente. Las sesiones normalmente toman 5 horas y se dan de manera semanal fuera de las horas que le dedican para la revisión de los proyectos. Entonces eso es algo que ahorita se está nuevamente retomando para ver nuevas maneras en las que se logre tener un mayor número de miembros. También cabe resaltar en este punto que no cualquiera puede ser un miembro del comité de ética, ¿no? Que a la vez que tiene que ser interdisciplinario, cada persona tiene que tener ciertas competencias, ¿no? Competencias en bioética, competencias en ciencias sociales, en epidemiología, estadística, diferentes, ¿no? Entonces, digamos, si no cumplen con esos requisitos, tampoco pueden ser miembros del comité. Otro de los retos que se tienen es determinar las responsabilidades de cada uno de los agentes involucrados. Entonces, los decanos, los jefes de las oficinas de investigación, los comités de ética, los alumnos y sus asesores, los investigadores, tienen diferentes responsabilidades en todo este proceso de promover y ejercer la ética en investigación. Entonces, muchas veces estas funciones o se desconocen dentro del mismo grupo o hay una sobreposición de responsabilidades. También otro de los retos es esta confusión, y lo digo así claramente, hay mucha confusión en cuanto a lo que es una revisión expedita, lo que viene a ser el riesgo menor de un proyecto, el riesgo mayor según los criterios que establece el manual. Entonces, un manual
de procedimientos tiene la definición de todos estos puntos, de todos estos aspectos. Sin embargo, muchas veces la interpretación que le puede dar los otros agentes involucrados es diferente. Y es ahí donde se puede generar una complicación a la hora de generar el inicio del proceso del registro del proyecto. Otro punto que es difícil de abordar es que cada grupo tiene diferentes cursos, ¿no? Tenemos cursos de ética de la práctica médica, que generalmente lo lleva la Facultad de Medicina. Hay otros cursos de investigación de pregrado, hay otros cursos de investigación a cargo de posgrado, y no están relacionados y tampoco están articulados con la Oficina de Regulación y Valoración Ética. Entonces, esta es otra de las cosas en las cuales estamos trabajando para que puedan mejorarse y trabajar de una manera articulada. La mayoría de son virtuales, ¿no? Y eso lo puede afirmar cualquier miembro del comité de ética. La gran mayoría de cursos a disposición de miembros del comité de ética, de los investigadores, de los alumnos, son cursos asincrónicos. Muchas veces se realizan a través del City Training o a través de algún otro programa. Entonces, lo que falta es una mayor capacitación con talleres, con cursos que sean sincrónicos, y en el caso de los alumnos, que inicien en los primeros años de pregrado, porque la ética de investigación tiene que ser introducida de los primeros años para que ya cuando lleguen a realizarse como investigadores tengan estos conceptos básicos y claves, tanto de ética de investigación como de integridad científica. Entonces, esta es una idea muchas veces un poco controversial, o que puede ser difícil de conversar con algunas autoridades, ¿no? La mayor parte de las veces, o en la mayoría de los años, se ha venido manejando ese concepto al final de la carrera, ¿no? Los cursos de ética como prerequisitos para obtener el grado de bachiller. ¿Perdón? No todas las facultades están familiarizadas de la misma manera con las políticas. Falta una promoción de la ética de la investigación como consorcio de universidades. Entonces, la Universidad Cayetano trabaja sus propias políticas, la Universidad Católica, Pacífico, la de Lima, de otra manera, pero como consorcio podríamos generar un solo grupo para la promoción de la ética de la investigación, ya que el fin de esto es tener investigadores éticos e íntegros, ¿no? Que realicen una investigación de manera ética y con integridad científica. Otro de los retos es cambiar la forma como uno realiza el City Training. Es un módulo, brinda, digamos, los cursos, las capacitaciones en ética, en buenas prácticas clínicas, para comités de éticas en humanos, en animales. Tiene muchísimos módulos, pero todos estos están basados solo en regulaciones internacionales. Entonces, poco se ha trabajado y se necesita la participación de varios agentes para poder desarrollar módulos que contemplen la normativa nacional de ética, de conducta responsable e investigación, ya que nosotros tenemos ciertas precisiones adicionales a las internacionales. Ese es el número de proyectos evaluados. Perdón, ¿cuánto? Tienes un minuto ya. Ah, gracias, Ana Paula. Entonces, los proyectos evaluados por el comité son alrededor de 700, 800 por año. Podemos ver que la mayor parte de los proyectos corresponden a las tesis de bachiller, a las de pregrado y a las tesis de posgrado. Con los estudiantes investigadores, los retos vienen ya a ser un poco más operativos en cuanto al registro del sistema, en cuanto al registro en el sistema de información y seguimiento de la investigación, en cuanto al reconocimiento de cuándo el proyecto puede corresponder a un riesgo menor, a un riesgo mayor durante la aplicación del proyecto en sí. Muchas veces el desconocimiento de que hay una ley de confidencialidad de datos y de protección de datos, y cursos que no tienen una certificación
adecuada. La ética se puede, el cumplimiento ético debería potenciar las investigaciones, pero no se va a lograr si solamente se involucra desde el principio y luego al final y nunca más. Entonces, la parte ética tiene que ser integral, desde la formación de normas y políticas institucionales, que no queden solamente en el papel, sino que generen una comprensión de estas y que lleven a un razonamiento ético, aplicaciones prácticas y que se generen ideas y principios éticos que finalmente permitan determinar y solucionar los problemas éticos cuando se presenten. Entonces, eso no es simplemente políticas y normas, sino es la aplicación práctica en sí. Como universidad estamos planteando diferentes medidas para fomentar la ética en la investigación, desde el fortalecimiento de los comités de ética, cursos complementarios sincrónicos, la creación de una oficina de ensayos clínicos que ha empezado sus actividades en mayo de este año, y la actualización tanto del manual del comité de ética como el de denuncias de la Oficina de Conducta Responsable de Investigación. Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia. Pudo completar su presentación en el tiempo sugerido. Gracias y por la excelente también experiencia que están teniendo desde la Universidad Cayetano Heredia y todos los esfuerzos que están realizando para el fortalecimiento de este componente. Seguidamente le damos la palabra al doctor Percy Maita. Puede continuar con su presentación y a los invitados se les recuerda que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat. Muy bien, buenas tardes con todos y muy agradecido por la invitación de poder compartir. Ha sido bueno escuchar primero la presentación de Cayetano en particular, porque la mirada que han presentado es la misma que como médico conozco, y en general los del sector salud tenemos mucho mayor familiarización con lo que llamamos ética en investigación, justamente a partir de lo que comentó Fulton al comienzo, ¿no? La reflexión sobre la protección del sujeto de investigación viene principalmente de los problemas que hemos tenido en la experimentación en humanos vinculada a salud. Entonces, el tema de ensayos clínicos, de consentimiento informado, de la necesidad de una revisión independiente y de proteger al sujeto de investigación, viene más del lado de los que hacemos investigación en salud. El problema viene cuando tenemos que desarrollar, y justamente un poco ahí iba el motivo de la presentación y la conversación, cuando queremos implementar estos procedimientos que son comunes en salud y que son necesarios porque necesitamos proteger al sujeto de investigación, a universidades diversas que tienen diferentes campos de conocimiento, donde o no tienen una facultad de salud que conozca bien ello, o en la diversidad salud no es lo más grande. Entonces, a partir de ello es un poco lo que voy a contar un poco la experiencia en la Universidad Científica del Sur, y algunos puntos importantes de cómo se ha venido desarrollando y qué hemos aprendido en el camino. Y empezaba contándoles eso porque justamente yo entro a la Universidad Científica del Sur el año 2017 y con un background que viene mucho del lado de salud, donde antes estuve previamente en el, en el INS, en el Comité de Ética del INS. Cuando entro a UPC, me tocó ser parte de coordinación de investigación en UPC y creamos también el Comité de Ética de la Facultad de Salud de UPC, porque era la facultad la que necesitaba, porque ya hacíamos investigación en medicina. Y en científica lo que encontramos es que había comité en medicina, otro en odontología, y todas las demás carreras no pasaban por ética. Entonces, el primer aspecto era, necesitamos regular. O sea, el primer punto es que la protección del sujeto de investigación es un compromiso institucional. Si soy una institución que se dedica a investigar, una universidad, evidentemente, tengo que preocuparme, como vicerrectorado o dirección de investigación, de proteger al sujeto de investigación. Entonces esto va más allá de un compromiso que en algunas universidades lo ponen porque está en el licenciamiento en general y particularmente en medicina,
sino que esto tiene que ver con el compromiso propio de la universidad o la institución que hace investigación, porque nos preocupa el sujeto de investigación. Sea humano, sea animal, como también nos han contado, o en nuestro caso en particular como universidad tenemos muchos estudios vinculados a ingreso a zonas naturales protegidas, patrimonio histórico. Entonces, ampliamos la protección del sujeto de investigación, no solamente al humano o a los animales, sino también al cuidado de la biodiversidad, de los entornos protegidos y de patrimonio cultural. Entonces, esto fue algo que incorporamos en nuestra regulación en particular, y nosotros tenemos dos comités. Uno comité que ve ética en investigación en humanos, y uno que se llama animales y biodiversidad, que ve todo el otro rubro. Entonces esto tuvo que venir de la mano con creación y desarrollo normativo. Pero algo que también hemos ido avanzando es que este desarrollo normativo que hicimos en algún momento, cada nuevo caso con particularidades que escapaban o aprendizajes de cosas que no fueron lo suficientemente bien ajustadas. Entonces, un tema importante es que la normativa que uno desarrolla para cumplir con estos objetivos institucionales de brindar la protección del sujeto de investigación no están escritas en roca. Es algo que uno tiene que continuamente primero revisar y acumular la experiencia, y luego cada cierto tiempo con los comités, por su independencia, revisar, reformular y mejorar en pro de la protección del sujeto de investigación. Otro aspecto importante en este contexto como universidad es el soporte. Y un soporte institucional que tiene que ir con independencia, que a veces cuesta en cierta forma hacer entender a otros miembros de la comunidad universitaria. Un primer tema es que evidentemente tiene que haber un soporte de la universidad en brindar horas hombre, tanto para el personal fijo, que es parte de un comité, como parte de la oficina y los procesos vinculados con ello, como la protección del tiempo de los miembros de los comités de ética en investigación. Porque ahí suele ser parte del problema, y algo que comentaba Cintia hace un momento. O sea, hay poca gente especializada en el tema, tienen poca disponibilidad de tiempo, y tenemos que ver cómo justamente compensamos en forma adecuada, evidentemente convalidando su tiempo docente, o viendo cómo se pagan las horas invertidas para los comités. Porque de otra forma no aseguramos una permanencia y un flujo adecuado del comité, donde la mayor queja vinculada al comité suele ser que se transforma en un cuello de botella. Particularmente cuando tenemos un comité único institucional y somos instituciones que crecemos cada vez más. Entonces, el otro punto tiene que ver con el soporte logístico para que se puedan dar, y esto ha cambiado entre la versión presencial y ahora con virtualidad, y estos sistemas de seguimientos que estamos incorporando. Por ejemplo, presentó Cintia Cidici en caso de Cayetano. Nosotros tenemos un sistema que se llama ADA, que va desde el registro del proyecto hasta que se sube al repositorio. Entonces estamos en procesos de implementación, idas y mejoras, donde tenemos un módulo para comité de ética. El otro aspecto importante no es solamente normativo, soporte, existencia de un comité, sino también formación. Y bien lo explicó Cintia cómo se maneja. En general tenemos que ver la formación del estudiante. O sea, no concebimos que haya una buena formación universitaria sin formación en investigación, y no puede haber formación en investigación adecuada si no lo formamos también en ética en investigación. Pero aquí hay particularidades, porque si bien en salud esto es una necesidad y está interiorizado en los investigadores en salud, no necesariamente pasa lo mismo con otros campos del conocimiento. Al punto en que llegaban los protocolos al comité de ética, y por más que la normativa decía, ni siquiera tenía una sección de ética el protocolo, al comienzo. Entonces, en aquellas carreras que no eran vinculadas a salud. Entonces, no había ni siquiera una reflexión de parte de los autores de diferentes facultades no vinculadas a salud sobre la protección del sujeto de investigación. Lo asumían de que podían hacer cualquier cosa, en general.
Esto evidentemente en formación tenía que ver también no solamente con el estudiante, sino también con los docentes, particularmente aquellos que hacen investigación y los que los van a asesorar. Entonces, eso es parte del reto en formación. Hay diferentes herramientas, como universidad también tenemos CITI, y pedimos que los estudiantes desarrollen algunos cursos antes de poder registrar sus proyectos en el comité de ética, y evidentemente también la formación de los miembros del comité. O sea, estamos, por ejemplo, ahorita, algunos de nuestros miembros están llevando un diplomado en Chile para capacitarse y seguir mejorando, aparte de lo que tenemos en CITI y otros seminarios, que es parte del compromiso de justamente ir mejorando y trabajando con los miembros del comité. Pero en estas universidades como nosotros, que somos diversas, donde salud no es lo único y tenemos varias carreras, donde incluso son más las que no son específicamente en salud, la primera gran duda es qué documentos deben pasar por el comité de ética, o los comités en nuestro caso. Y uno de los temas que pusimos cuando me tocó empezar en la gestión era con esta lógica de protección de sujeto de investigación, que todo protocolo de ética, todo protocolo de investigación en la Universidad Científica del Sur tenía que pasar obligatoriamente por el comité de ética, o por alguno de los dos. Por más que teníamos excepción, revisión menor, la carga iba siendo cada vez mayor, el comité de ética empezaba a volverse un cuello de botella, y se pidió revisar primero cuáles no debían pasar por comité. Entonces fue un tema que implementamos. En nuestro caso tenemos un responsable de investigación por cada programa académico o según tamaño de facultad, y él tiene la potestad de hacer esta disquisición, sobre todo en aquellas facultades no vinculadas con salud, si este protocolo debería o no pasar por comité de ética. Estamos en un proceso de aprendizaje, de hecho estamos por evaluar esa política, en revisar cuántos de esos protocolos exceptuados de estas carreras que tradicionalmente no generan mayor riesgo al sujeto de investigación, porque a veces no hay un sujeto de investigación vivo, sí han habido errores para justamente complementar y seguir mejorando la política. Eso es un tema que tenemos siempre que tener en cuenta. Si implemento una política, luego tengo que tener un momento de revisión para ver si lo estaba haciendo bien o no. Que esto va con otro tema que también suele ser frecuente, no solamente en instituciones educativas, sino también en instituciones de investigación. Cuando hay el doble check, o sea, a veces hay instituciones que solo tienen un comité de ética, que como comité de ética revisan lo ético, metodológico y legal, y hay instituciones que adicionalmente tienen un comité de investigación, un comité académico o una revisión previa al comité de ética. Entonces hay un doble check, que en la lógica de protección del sujeto de investigación, en la lógica de asegurar buena calidad de investigación, porque siempre una revisión independiente va a aportar al estudio, esto transforma o hace un poco burocrático los procesos de investigación de las universidades. Entonces, ese es un tema importante a revisar. Y hay un contexto en las universidades en particular, y de hecho lo vemos con los escándalos recientes en no solamente el tema de plagio, sino en las acusaciones de fábricas de tesis, de problemas adicionales. Y es que la ley universitaria, al plantear que todos se deben graduar con tesis, excepto en universidades con acreditación institucional, ha creado una mayor cantidad de demanda de hacer tesis, sumado al tema del trabajo de bachiller. Entonces, ¿cuáles son los riesgos en general para este proceso en las universidades? Evidentemente, una masificación de hacer investigación, si es que no se han preparado para ello, puede resultar en una falta de asesores o por lo menos de personas preparadas para orientar a los estudiantes, y por tanto el riesgo de faltas éticas o contra el sujeto de investigación, donde las universidades tenemos que estar preparadas para justamente evitar que en el afán de investigación se afecte al sujeto de investigación. Entonces, ese es un tema importante que cada universidad o institución lo ha sabido manejar, pero también nos hemos dado cuenta que varias no. Un punto crucial para mí dentro de la gestión como dirección de investigación
damos soporte a los comités, es este tema de tensiones que yo le llamo tensiones saludables. Es decir, es normal que exista, y es saludable hasta cierto punto, que exista tensión entre el área que da soporte, en este caso la Dirección de Investigación, al comité, porque evidentemente tenemos ciertos indicadores, o sea, nos preocupa cuando se demoran demasiado, cuando hay alguna queja de algo, pero es una relación donde uno ante todo tiene que respetar como área de soporte la independencia del comité. Eso es súper importante porque el comité de ética son de una institución, les damos soporte, pero son independientes. Eso es sumamente necesario de entender. Son independientes, en sus decisiones, se respeta lo que dicen, pero eso no quita que existan tensiones. Hay tensiones con las facultades, porque algunos de los miembros son parte de alguna facultad y resulta que de repente no están avanzando bien con los proyectos de esa facultad. Entonces, hay tensiones naturales entre las facultades con sus miembros o con el comité, porque pueda o crean que se demoran mucho, o hay ciertas presiones porque particularmente en medicina nos pasa que el estudiante, si no tiene su título, bueno, antes era marzo para irse a hacer un en abril, con pandemia cambió un poco, pero Te hay quedan esa 2 necesidad. minutos. Sí, perfecto, ya termino. Entonces, eso es una tensión saludable en general. Tiene que haber tensión porque justamente se respeta la independencia de él. Hay tensiones también entre autores y comité, que es la más evidente probablemente, ¿no? Entre el autor, investigador, el PI o el tesista y el asesor con el comité, por las observaciones que le envían o por los tiempos, o porque no entienden lo que les mandan como observación, o porque les dicen por qué se meten, pero también por el lado del comité, cuando a veces el comité entra en un síndrome de investigador frustrado, que le llaman algunos, donde les piden cambiar los objetivos a la investigación porque a ellos les gustaría hacer eso, y no respetan también la pregunta de investigación original de los investigadores. Eso también es una tensión que hay por ambos lados. E incluso hay tensiones de intracomité, porque evidentemente los miembros son diversos, porque evidentemente tienen miradas y formaciones distintas y que es justamente necesaria esta diversidad para asegurar una buena revisión y respeto por el sujeto de investigación. Entonces, hasta aquí me quedó. La idea de lo que quería contarles era esta mirada distinta, variada entre universidades, que probablemente cuando nos juntamos en comités de ética en salud, conversamos casi siempre de una ruta, pero cuando lo ampliamos a universidades diversas, donde tenemos ya una serie de carreras, donde no hay esta costumbre de hablar de ética en investigación, de protección del sujeto de investigación, y donde la pregunta tal vez más importante que se hagan es ¿cuáles son los aspectos éticos vinculados con mi investigación? Esa parte probablemente le pasa a casi todas las facultades que no son de salud. Y que es una revisión que en universidades que no son exclusivas de salud, sí es una reflexión importante, porque a veces regulamos mucho para una mirada y nos olvidamos de que es para todos. Eso es un tema a tenerlo en cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Percy. Interesante las reflexiones presentadas y de manera particular la última de la atención saludable ha sido una de las cosas que me ha permitido mirar desde otra perspectiva esas experiencias que uno va teniendo en el campo de la gestión de la ética de investigación. Muy bien, seguidamente le damos la palabra a la doctora Águeda Muñoz, ¿no? Quien también tenemos el gusto de volverla a tener en este espacio, en esta casa, y recordarle a los participantes que pueden ir ingresando sus consultas, sus preguntas para poderlas responder en el bloque siguiente. Doctora Águeda, le doy la palabra. Gracias, Richard. Saludos a todos los asistentes, a los participantes, a los ponentes y a los involucrados de la Oficina de Ética e Integridad Científica. ¿Se ve mi ponencia? ¿Mi charla? ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve perfectamente. Perfecto.
ahora cómo. Bueno, primero conflictos de interés, trabajo en la Católica, en el Vicerrectorado de Investigación, el Comité de Ética, además en la Escuela de Medicina y en la Escuela de Posgrado, fui becaria Fogarty y actualmente becaria de un instituto de ética en España. Voy a hacer una breve revisión de la experiencia vivida en la implementación de las políticas de ética e investigación de mi Universidad Católica de Santa María. A ver, primero, ¿cuáles fueron las barreras? Las barreras para esta implementación. Había un desconocimiento de la comunidad universitaria sobre el rol e importancia de la implementación de las políticas. No había nada normado, se requería de protecciones éticas específicas para los seres humanos incluidos en la investigación de manera urgente, también para las comunidades que representan, para las minorías en la investigación. También teníamos investigaciones con animales de experimentación y también algunas de medio ambiente. Había resistencia de autoridades de algunas facultades sobre la autonomía de un posible comité institucional de ética de investigación para evaluar sus proyectos de docentes, alumnos y, como dijo Percy, sobre todo las que no son de biomédicas, ¿no? Nos decían que tenían sus propios comités de metodología o que el investigador sabía lo que hacía. Resistencia para someter los proyectos a comité de ética de investigación en general. Resistencia para la toma de consentimiento informado y otros solicitados para proyectos con seres humanos, dificultad para conformar comités de ética con la estructura de la regulación peruana de los ensayos clínicos, sobre todo nos fue difícil conseguir el miembro de la comunidad, dificultades para el trabajo de miembros del comité de ética ad honorem, entre otros varios. ¿Cómo fue el proceso? Todo empezó por una capacitación. Fui parte de 2 becas de entrenamiento en ética de la investigación y dentro de estas becas nos indican que parte de los entregables es hacer retornar al país con algún proyecto, y mi proyecto era la creación de un comité institucional de ética de investigación y por ende luego comprarme el lío de las políticas institucionales de ética de investigación, etc. Se presentó un proyecto que se tuvo que sustentar varias veces a las autoridades y luego de ello, en un tiempo prudencial, se crea este comité. No teníamos nada, entonces se inicia con la captación y luego capacitación de los miembros en temas de ética de la investigación. Al principio teníamos gente del área de salud, había un enfermero, una obstetriz, también teníamos a alguien del clero, teníamos un abogado y un miembro de la comunidad que al inicio no era institucional, entonces no era un miembro nato de la comunidad, pero luego conseguimos ese miembro y fue cambiado. Entonces no tenía ninguna experiencia, ningún entrenamiento en nada. Se les empezó a capacitar en ética de la investigación, en temas de bioética, en temas de integridad científica. Luego se les entrenó en temas de regulación de la investigación, normativa internacional, ensayos clínicos, etc. Y luego regulación sobre animales de experimentación. Posteriormente, una vez que ya estaban medianamente entrenados, se hizo trabajo en equipo para redactar conjuntamente el reglamento y manual de organización y funciones del comité. Se logró, además de estos, el MOF, el ROF, la redacción de formatos para el trabajo del comité de ética, ¿no? Se logró la aprobación de todos estos documentos en todas las instancias, pasando por vicerrectorado, etc. Se difundió a toda la comunidad universitaria la información sobre la finalidad y procedimientos de este comité de investigación y se ha normado todo tipo de documentación que se debe presentar a los comités de ética de investigación, porque al igual que como comentó Percy, ya estaba el comité, pero había mucha discusión, mucha tensión de qué ingresaba y qué no ingresaba al comité de ética. Nuestros nombramientos de miembros siempre han sido con resolución rectoral y actualizaciones permanentes. También los documentos, el MOF y el ROF, los tenemos difundidos en el portal de la universidad. Tenemos un portal específico de investigación y dentro del portal está el Comité de Ética de Investigación.
y hablamos sobre la naturaleza, la finalidad, las funciones del comité. Y esto es importante. Cómo nosotros rompimos esa tensión a nivel de las escuelas, de las facultades, de los investigadores, de los centros de investigación, de la escuela de posgrado, sobre qué se debía presentar o no al Comité de Ética de Investigación, ¿no? Entonces, esta es una directiva, empezamos en el 2017, luego la actualizamos en el 2019 y esta es la actualización del 2022. Esta directiva pasa por todas las facultades, y dentro de las facultades por lugar por los decanos, pero luego por los jefes de las unidades de investigación. Además pasa por todos los centros, institutos de investigación y escuela de posgrado. ¿Qué indicamos ahí? La finalidad, bueno, la base legal, el alcance, las disposiciones es del comité. Es decir, aquí nosotros hablamos sobre qué documentos van a pasar a un dictamen de comité de ética. Están los proyectos de investigación internos y externos de alumnos, docentes y equipos de investigación antes de su ejecución, porque parte de los problemas que teníamos era que se aparecían con la tesis hecha o con el artículo y pedían la aprobación del comité de ética. Proyectos de investigación culminados para su publicación. También pedimos que si es de un fondo, además, vuelva a pasar por el comité de ética, proyectos de tesis de pregrado y posgrado y artículos, bueno, este es para su revisión, y proyectos de fondos concursables. Siempre y cuando, ahí también para que no pasen todos, porque nosotros era muy amplio, al principio decíamos que involucren a seres humanos y venía un ingeniero y decía, bueno, nosotros también vamos a aprobar esto en unas minas, etcétera. Entonces quisiéramos saber, ¿no? Entonces hemos sido muy detallados y cada año mejoramos más esto, ¿no? ¿Cómo se ha logrado la implementación de las políticas? Se ha contado desde el inicio con el respaldo total al Comité de Ética de Investigación por parte de todas las autoridades de la universidad. Esto es fundamental y es crítico. Si no hay el respaldo de las autoridades, pues no se avanza en nada. Se ha incluido al comité de ética ya dentro del organigrama oficial de la universidad. Antes éramos una nube gris que trabajaba, pero ahora ya somos parte de la estructura de la universidad. Ha sido muy importante el tema de la SUNEDU. Para los procesos de SUNEDU de acreditación y licenciamiento, tanto en la universidad como de algunas escuelas, ha sido vital la importancia de contar con un comité de ética. No siempre que hay estos eventos nos llaman. Y nos piden, la universidad tiene un comité de ética, está en funcionamiento, cómo es su estructura, tiene su MOF, su ROF, y además nos piden este famoso código de ética de investigación y de integridad científica. El que no lo tiene, pues no cumple con un indicador. Entonces, ha reforzado nuestra presencia dentro de estas políticas. Además, la SUNEDU exige dentro de los planes curriculares cursos como bioética y ética para las escuelas relacionadas a la salud. Entonces, eso ya está implementado y tiene que cumplirse. La necesidad de incrementar las publicaciones a revistas indexadas, ¿no? Aquí todos estamos bajo esta presión de publicar en revistas indexadas, pero se ha resaltado la importancia de los comités a partir de que de estas evaluaciones de los comités editores obligan a exhibir el dictamen o el número de dictamen de aprobación del comité de ética. Entonces, habiendo esa necesidad, entonces muchos investigadores que no aparecían en el comité ya están tocando las puertas. También se ha logrado que la base de los fondos de investigación contemplen la evaluación de los proyectos por el comité de ética, tanto los que promueve la universidad como los ganados por docentes, investigadores o alumnos de la universidad. Y a todas las escuelas se difunde esta directiva que hemos indicado que indica qué alcance tiene, quién debe cumplir y qué es lo que se evalúa, ¿no? El alcance, como podemos ver, esta es la del 2022, dice, esto es de obligatorio cumplimiento de las escuelas de posgrado, las facultades, escuelas profesionales, centros de investigación, investigadores, docentes, alumnos de pregrado y posgrado. ¿Y qué
¿Qué pedimos, qué incluimos para que sea evaluado? Si van a tomar cuestionarios, entrevistas, experimentos con animales, ensayos clínicos con seres humanos, investigaciones con muestras secundarias biológicas de pacientes, si tiene datos secundarios, historias clínicas, datos de laboratorio, más aún si tienen data sensible, ¿no? Dentro de las historias clínicas, o sea, preguntas sobre sexualidad, paternidad, violencia familiar, adicciones, minorías, género, todos estos proyectos que afectan la intimidad de los sujetos de estudio. Desde ya los ensayos clínicos con medicamentos, pero si es un ensayo clínico, les decimos que además de nuestra revisión tiene que pasar por un comité de ética acreditado por el INS. Nosotros todavía no hemos visto la importancia de ello porque tenemos bastante con todo lo que podemos ver que produce una universidad. Ensayos con productos sanitarios también, con dispositivos médicos, procedimientos invasivos, estudios post-autorización de tipo observacional con medicamentos, con muestras biológicas, con muestras de biobancos, investigaciones genéticas, investigaciones de áreas sociales, en las cuales involucra datos sensibles, sexualidad, paternidad, que involucren otros que pueda los resultados discriminar o estigmatizar a los participantes, investigaciones con poblaciones indígenas, originarias, con minorías, o investigaciones con participantes en condición subordinada, ¿no? Ahí hemos recalcado mucho el tema de los estudiantes, personal de Fuerzas Armadas, presos, trabajadores, clubes de madres, niños, albergues de ancianos, etcétera, adultos mayores, asilos. Todo esto ya está normado y tienen que presentar al Comité de Ética para su evaluación. Aquí están todo lo que se solicita, entonces ya nuestra comunidad universitaria sabe lo que pedimos, ¿no? Luego de ello, hemos redactado el Código de Ética de Investigación e Integridad Científica, se redactó en el 2017. En ese tiempo todavía no había la actualización de la regulación de ensayos clínicos cuando se aprueba, vieron, se aprueba el 2 de enero del 2017. Tampoco había el Código de Integridad Científica del CONCITE, porque eso es del 2019, o sea, nos adelantamos al tema. Y este código nos ha servido mucho para normar las cosas en la universidad, pero también para el proceso de licenciamiento, porque es un indicador. Actualmente ya nos han aprobado la versión del 2022. Primero aquí hemos pasado por un trabajo arduo del comité, luego fue presentado al vicerrector de investigación, fue presentado luego a la oficina de calidad. En la oficina de calidad toda la universidad está en un proceso de auditoría de los ISOs, implementación de los ISOs, entonces esta oficina de calidad nos hizo cambiar el formato para que esté similar al que solicita la oficina de calidad. Ya lo hemos hecho, cumplimos, aprobamos, luego pasó a asesoría legal, la asesoría legal ya aprobó el código y ahora va a ser aprobado por Consejo Universitario. Entonces, como pueden ver, el tema de las políticas no solo es que nos sentemos a redactar, sino que todas las instancias aprueben el documento, ¿no? Se han hecho varias cosas, ya sea por el comité o por los vicerrectorados o las propias escuelas o los grupos estudiantiles, para promover actividades sobre ética de la investigación, sobre integridad científica. También hemos tenido eventos internacionales invitando a ponentes. Por ejemplo, este lo hicimos con Universidad de Bristol de Inglaterra, un muy buen congreso, y no solo invitamos a alumnos o a investigadores, autoridades, sino también a los alumnos, porque pensamos que en los semilleros está el tema para el futuro de la universidad, las bases, los pilares para empezar bien, ¿no? Con capacitaciones sólidas en ética de la investigación y en integridad científica. Aquí también tenemos cooperaciones, esta fue con la Red Peruana de Universidades y la Pontificia, este fue con el IETSI. Algunos retos y sugerencias, ¿no? Fortalecimiento del proceso. Se requiere del respaldo institucional, pero un respaldo económico, académico, administrativo, logístico de todas las autoridades de la universidad para el normal funcionamiento de un comité y trabajo de sus miembros.
2, fortalecimiento de una cultura ética de la investigación. Se debe lograr que las políticas de ética de la investigación sean parte del quehacer diario en las escuelas, facultades, centros de investigación, institutos, etcétera. Estrategias como la difusión en redes, eventos académicos, etcétera, debe ser permanente. Desarrollo del capital humano. Actualización constante de quienes llevan la responsabilidad de actualizar las políticas sobre la ética de investigación es un pilar importante. Tienen que ser capacitados en ética de la investigación, integridad científica, normativa, etcétera. Desarrollo colaborativo, lograr el compromiso, la concientización y la convicción de todos sobre la importancia del proceso de implementación de políticas universitarias de ética de la investigación con la participación activa, libre de conflictos de interés de expertos de la universidad y asesores externos. Adaptación del marco regulatorio. Se debe adaptar las políticas de la ética de la investigación a los nuevos reglamentos, contexto y avance en la ciencia y tecnología para ir a la par de estos, con la protección ética, los sujetos de estudio, protección al medio ambiente, etc. Adaptación a los nuevos retos. Las políticas de la ética de investigación deberán adaptarse a los nuevos retos como la investigación en entornos virtuales, en crisis sanitarias, en colaboración transdisciplinar, inteligencia artificial, etc. O sea, no es que nosotros hayamos cerrado el tema de la ética de la investigación con la ética principalista y los 4 principios éticos, bienestar, beneficencia, respeto, justicia, no maleficencia, no. Tenemos que adaptarnos a los nuevos retos, ¿no? Con el tema de la pandemia nos ha traído reflexiones desde otras teorías éticas, ¿no? Como la ética del cuidado, la solidaridad, em, tal vez ver la ética de los mínimos versus la de los máximos. En realidad, muchos temas que han llevado a estos nuevos entornos, ¿no? Como el consentimiento informado, ¿no? Antes no se podía, no podíamos aceptar que un consentimiento no tenga la firma y la huella digital del sujeto de estudio. Ahora, por el tema de aislamiento de los pacientes COVID, por ejemplo, se permite que sea filmado, que sea grabado, etcétera, ¿no? Para proteger tanto al sujeto de estudio como al investigador, ¿no? Entonces, están cambiando los contextos, el escenario, entonces hay otra forma, tenemos que adaptarnos a estos nuevos contextos. Coordinación interna efectiva. Es crucial la coordinación entre todos los actores involucrados en los procesos de gestión, ejecución, evaluación, investigación e innovación, además de los alumnos, docentes e investigadores, para fortalecer el rol de las políticas institucionales de ética de investigación de manera sostenible y constante, ¿no? Si una oficina por sí sola quiere abarcar todo y no conversa con la otra oficina o con otra escuela, o con los institutos, etcétera, entonces no van a integrar su trabajo para que esta política institucional de ética de la investigación, y le hubiera agregado de integridad científica, sea sostenible, ¿no? A veces los esfuerzos isolados no dan resultados como podría ser esfuerzos coordinados efectivos, ¿no? Pero también sugiere una coordinación externa efectiva, ¿no? Es crucial la coordinación entre los actores involucrados en la investigación, sujetos de estudio, las comunidades que representan, los entes reguladores, instituciones que financian estudios, sean nacionales, internacionales, redes de ética de investigación, etcétera, que puedan mejorar y sentar mayores bases a este trabajo conjunto de la institución, ¿no? Y coherencia. Con esto cierro. Coherencia. Se debe lograr que las universidades además sean coherentes con sus políticas de ética de investigación. Esto implica prevenir, capacitar, pero también investigar, gestionar y sancionar a todos los involucrados en casos de problemas éticos en la investigación y faltas a la integridad científica. Gracias y estoy para cualquier comentario. Muchísimas gracias, doctora Águeda. Entonces, pasamos al bloque de algunas preguntas. Bueno, recordamos a los invitados que aún es momento de poder hacer alguna pregunta, ¿no? A partir de las intervenciones, ¿no? En todo caso, podemos señalar las que he anotado, ¿no? En el caso, doctor Percy, usted ha puesto mucho énfasis en la
en las universidades que tienen esa pluralidad, es decir, distintas carreras, distintas áreas de investigación. ¿Usted podría poner el énfasis o volver a señalar cómo así es que han logrado tener una regulación única? ¿Esto ha sido posible en su institución? Ese es justamente el reto, porque no es fácil. Es decir, y como lo hemos venido conversando, creo, hay cierto sesgo en parte de los quienes estamos aquí, o sea, Fulton, Cintia, Águeda y yo venimos de salud. Y no es sorpresa porque justamente, como comentaba, la regulación viene más de, o la preocupación por el sujeto de investigación viene más por esta mirada. No es fácil la regulación única, de hecho, una primera alternativa que nosotros planteamos era en esta lógica de tener que todo trabajo de investigación pase por un comité, crear 2 comités distintos, pero luego nos dimos cuenta de que habían una serie de proyectos, por ejemplo, todos los que tenían que ver con sistemas que no utilizaban datos de personas, debían o no pasar por comité, porque eso solamente el registro, evaluación y que alguien revise para poder decidir ya le aumenta media hora o 1 hora hombre al trabajo del comité. Y si es una institución pequeña, donde tienes 100 o 200 tesis al año puede ser, pero en instituciones más grandes, donde ya tienes un volumen de 1000 trabajos de investigación en revisar por año, pues cambia. Entonces, como te decía, es un tema de continua revisión y aprendizaje. Y creo que estos encuentros son sumamente importantes en ir justamente compartiendo eso que estamos viendo, qué decidimos nosotros. Y que aún tenemos esta tensión saludable con los miembros del comité, porque justamente uno de los puntos que dijimos es, al comienzo dijimos, todo va por comité de ética, luego de ver toda la problemática de demora es, ok, no va a ser todo. Aquellos donde claramente no hay riesgo de un sujeto de investigación, porque no hay sujeto, no deberían pasar. Y establecemos una política. De hecho, hubo un cierto nivel de roce con el comité, porque el comité dijo, oye, no me han avisado. Ustedes como dirección de investigación han hecho la política sin consultar con el comité. Pero yo le digo, es que esto era antes de que llegue al comité, no tiene por qué, o sea, no depende de ti. Entonces, son tensiones saludables que hay en el proceso. Pero sí, justamente lo que estamos viendo ahorita es que esta regulación que hemos implementado de que algunos proyectos que claramente por nuestra normativa previa no debían o eran de excepción, en un contexto no salud, también hemos detectado que algunos casos se saltaron, decidieron que no necesitaban pasar cuando sí había duda razonable de que puedan pasar. Entonces, ahora viene el aprendizaje del otro lado en hablar con los equipos de las facultades y precisar, pero el tema es que siempre va a haber una zona gris. O sea, no hay un completo sí o no. Entonces, lo que les hemos dicho es, cuando hay una zona gris, pues, pequemos en exceso y mandémonos al comité y que sea alguien independiente el que lo revise. Pero es continuo aprendizaje. Y de hecho, si otros tienen otros aprendizajes, feliz de poder conversar porque estos son, dentro de las tensiones regulares que tenemos ya en salud, se agregan todos los demás, ¿no? Y hay aspectos que a veces no pensamos, o sea, por ejemplo, que para mí es una zona gris muy amplia, todo lo que es marketing, los estudios de mercado, focus group, que son parte del día a día del trabajo en carreras vinculadas con marketing, que no están acostumbrados a pasar por un comité de ética, cuando les dijimos que tienen que pasar, fue un problema, porque no estaba en el chip de los investigadores de ese campo de conocimiento. Era una traba burocrática, como dirían los de Indecopy. Entonces, ahí tenemos ciertos problemas, porque también hay que conversar con los otros campos del conocimiento para saber cuál es la correcta regulación, pero hacerles, no sé si entender, porque eso también hay que tener un buen diálogo, pero nuestra preocupación es el sujeto de investigación. Entonces, es como llegar al punto medio de una adecuada protección sin tampoco, que algo que nos decían algunos grupos también era, pero no es la usanza del campo del conocimiento. No debería pasar por allí porque
y algo que lo dijo Águeda, ¿no? En salud, por ejemplo, nos pasa que varias universidades o regiones del país no tienen comité de ética o incluso hospitales. Entonces no era necesario porque nadie se los pedía, a menos que te lo haya pedido ahora SUNEDU, ¿no? La protección de sujeto de investigación dependía si te lo piden o no. Y lo otro es que ahora ya se preocupan porque como ya están interesados en publicar en revistas científicas o las revistas en salud te piden comité de ética. Entonces, cuando hemos consultado con algunos investigadores no de salud es, ya, pero eso te piden a ti porque eres de salud, a mí no me piden, ¿por qué me exiges más que en mi campo de conocimiento no lo necesito? Entonces son esas tensiones que existen. Muchas gracias. Hay una comentario y con pregunta. De repente, la doctora Cintia de repente tiene alguna información al respecto. Dice, se ha comentado la necesidad de tener políticas coordinadas en las distintas universidades del consorcio. ¿En qué punto vamos en estos esfuerzos? Sí, justo en relación a eso lo planteé como un reto más bien, como algo que tenemos que empezar a realizar, tenemos que empezar a pensar en conjunto, más que algo que se esté dando, que ya se haya iniciado. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta que dice, ¿los comités de ética de las universidades pueden evaluar ensayos clínicos sin estar estos comités inscritos en el INS? Quizá la doctora Águeda puede ilustrarnos. No, cuando cuando nos llega un protocolo de un ensayo clínico, nosotros les decimos que tiene que pasar por comités de ética acreditados, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, los enviamos a los de salud. Ahí está acreditado el comité, ¿no? Por eso está en la lista todo lo que nosotros podemos ver, pero no quita que pueden hacernos consultas, ¿no? A veces nos han hecho consultas previamente para después pasar al comité de salud. Perdón. Percy, estás con el Ahí hay un micrófono. contexto y eso es parte de nuestra regulación también. ¿En qué sentido? Nuestra regulación obliga que los ensayos clínicos, bajo nuestra definición de ensayo clínico regulado por el INS, es decir, con medicamento o dispositivo médico, tienen que pasar por la regulación nacional, es decir, un registro y evaluación por el INS y por un comité acreditado por el INS. ¿Dónde viene la zona gris también aquí? En aquellos ensayos clínicos o intervenciones en humanos que no tienen que ver con medicamentos ni dispositivos médicos. Entonces, aquí hay todo un rubro, por ejemplo, en terapia física, en mismas intervenciones psicológicas, en dietas, que no están exactamente reguladas, y aquí hay justamente una zona gris donde algunos dicen, mi comité sí lo podría evaluar porque no se rige bajo la regulación nacional, otros te van a decir, igual es ensayo clínico, evitémonos problemas, busquemos un comité acreditado. Doctora Cintia, creo que quería usted complementar. Sí, solamente quería complementar que el reglamento de ensayos clínicos lo estipula así, tiene una definición que no coincide con la definición internacional del NIH, ¿no? El NIH sí te involucra, por ejemplo, ensayos clínicos sociales o de educación, o donde tú quieras comparar algunas intervenciones que no van a involucrar la evaluación, biodisponibilidad, absorción, eficacia, seguridad de un medicamento o de un dispositivo médico. Entonces, todos los otros estudios generalmente sí son revisados por un comité que no necesariamente está acreditado, porque lo que te obliga el INS, la obligación es para aquellos que evalúen ensayos clínicos según su normativa, ¿no? Según esa normativa que solamente aplica medicamentos y dispositivos médicos. Muchas gracias. Bueno, siendo ya 6:30 y habiéndonos tomado un poquito más del tiempo, creo que ha sido bastante fructífera cada una de las exposiciones y los comentarios. Creo finalmente que para los presentes, ¿no? Va a ser muy enriquecedor recoger estas experiencias que de alguna manera también se están viviendo en otras instituciones
y que aún todavía el tema pues, necesita ser trabajado de manera académica, ¿no? Pública, ¿no? Y que mejor desde estas instituciones universitarias que vienen haciéndolo de la mejor manera o haciendo todos los esfuerzos posibles. Finalmente le doy la palabra al jefe de la Oficina de Ética y la Investigación, el magíster Fulton Rivera, para que nos dé unas palabras de despedida. Bueno, finalmente quiero agradecer a Cintia, a Percy, a Águeda, también a Richard por llevar a cabo esta mesa redonda, a todos los que están participando a través del Zoom o a través del Facebook. Quiero finalmente solo resaltar el papel de la colaboración en este desarrollo de la cultura de la ética de la investigación y generar espacios como lo estamos teniendo ahora y como lo propone Cintia a través del consorcio o a través de la Red Peruana de Universidades también, u otras redes colaborativas también, el poder tener un mayor alcance. También quiero invitarlos a que puedan participar de los otros eventos relacionados a la ética de la investigación y también de la integridad científica que se encuentran desarrollando en este marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. No. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, hasta luego.